Cuando hay personas que hacen lo que Dios les ha mandado a hacer, mire que las cosas suceden. ¿Y sabe qué es lo que más Dios nos ha mandado a hacer? Es obedecer sus mandamientos. ¿Y cómo los vamos a obedecer? Primeramente leyendo su palabra. Y mira el tema de ahora. ¿Por qué debemos leer y estudiar la Biblia? ¿Por qué? ¿Por estos milagros que hace Dios? Si no, entonces, ¿cómo vamos a conocer los milagros de Dios? Si no conocemos al que hace los milagros. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Leyendo su palabra, estudiándola, meditándola y sobre todo practicándola. ¿Verdad? Si a usted le pasa algo y usted está enfermo y usted lee la palabra y usted dice, Señor, yo creo en ti, voy en camino al hospital, Señor, pero tú pon tu mano poderosa en esas manos que me van a dar la medicina a mí, que me van a hacer algún chequeo o algo, Señor, que seas tú con cada uno de ellos, Señor. Así debemos de actuar nosotros como cristianos. Debemos no actuar, sino hacer las cosas. Amén. ¿Por qué debemos leer y estudiar la Biblia? ¿Por qué? Yo sé que aquí muchos, yo sé que la estudian y la leen y la practican y todo, pero hay muchos que no la leen. Y tenemos que hacer la costumbre de leerla en la mañana, en la tarde, y si usted tiene un tiempo en su hora de noche, léala también. Yo le decía el domingo pasado que yo ya la empecé a leer, pero yo empecé a leer del Nuevo Testamento. Y ahorita ya terminé en Lucas. Ya estamos en enero y ya terminé Mateo, Marcos y Lucas. 3 libros en menos de un mes. Y yo voy, mire, rapidito otra vez. Y de ahí cuando termine hasta Apocalipsis me voy a regresar a Génesis. Tenemos que leer la palabra. Todos los días, haga lo que usted haga. Yo tengo 24 horas, usted tiene 24 horas también. El problema es que a veces no distribuimos el tiempo como debería de ser, ¿verdad? El tema de hoy es ¿por qué debemos leer y estudiar la Biblia? Debemos leer la Biblia porque nuestra vida depende de ello. Mire, de este libro. Usted va a decir que no depende de Dios. Sí, pero cuando usted lee la Biblia, usted va a oír las direcciones que Dios tiene para su vida. Ahí por medio de la palabra y estar leyendo la palabra, Dios le va a indicar lo que usted tiene que hacer y a dónde tiene que dirigirse. Y cómo solucionar el problema que usted tiene. Pero leyendo la palabra. Si nuestra vida espiritual no recibe la nutrición, se debilitará y se marchitará. Mira los que leen mucho la Biblia y todo eso, deje de leerla 2 días. ¿Verá cómo se va a sentir? Incómodo, como que algo le falta. Es parecido cuando uno está ayunando y deja de comer. Todo lo que ve, híjole, un cafecito, un pancito, una empanada, un filete, algo de pescado, un taquito, un burrito, ¿verdad que todo se le viene? Bueno, mire, esos que leen la Biblia, déjenla de leer 1 día o 2 días y verán la falta que le va a hacer. Se va a sentir usted como marchito, como que débil, como que algo le falta. La Biblia es nuestro alimento espiritual, es nuestra leche espiritual, es nuestro pan de vida. Fíjese, si no nos alimentamos con la palabra, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar indefensos a los ataques del enemigo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no tenemos nada para atacarlo, para defendernos, ¿cómo le vamos a hacer si no leemos la Biblia? El diablo nos va a derrotar. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, prepárese porque ojalá que usted haya traído Biblia y usted le subraye, porque mire, esta palabra es, mire, se lo voy a decir, 52 versículos vienen en este tema. Y yo espero que usted los apunte y usted los subraye en su Biblia. Y mire, usted se va a ir bien nutrido de la palabra. Amén. 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense lo que es la Biblia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
¿Cómo vamos a ser preparados si no estudiamos la palabra? ¿Cómo vamos a enfrentar al enemigo si no estudiamos la palabra? Necesitamos estudiarla, meditarla, leerla. La Biblia no es una colección de fábulas o mitos, tampoco es un libro de ideas humanas acerca de Dios. La Biblia no es cualquier libro, hermano. Que usted va a la librería o usted va donde quiera y va a comprar cualquier libro, cualquier fábula, cualquier historieta de un humano que la contó. La Biblia son vivencias reales. Dios estaba al pendiente de esos 40 hombres que la escribieron. El Espíritu Santo estaba con ellos ahí, guiándolos. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su carácter y su mensaje a ciertos creyentes quienes los escribieron para su pueblo. Todo eso hizo Dios con esos 40 hombres que escribieron la Biblia. Y fíjense que de esos 40 hombres hablaban diferentes idiomas, diferentes caracteres cada uno, no todos pensaban igual. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y mire, si nos volvemos a nosotros, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, el Espíritu Santo está ahí con nosotros, revelándonos cada cosa que leamos en la palabra. Pero necesitamos hacerlo, necesitamos despojarnos de todos los afanes de la vida, de todo, y enfocarnos en lo que vamos a leer en la palabra. Debemos leer y estudiar la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios para nosotros y porque es inspirada por Dios. O sea, la Biblia no es cualquier libro. Hay muchas preguntas que la gente se hace y Dios nos las responde en la Biblia. Usted tiene muchas preguntas, lea la Biblia y verá que ahí están todas las respuestas. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Es una pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? Mire, todas esas preguntas, la respuesta viene en la Biblia. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder tener una vida placentera, una vida que agrade a Dios. La Biblia también nos proporciona consejos prácticos, tales como, ¿cómo podemos tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a tener si no leemos la Biblia? Si nomás nos pasamos como perros y gatos peleándonos. ¿Cómo? Necesitamos leer la palabra para cuando vayamos a discutir y a un tema o lo que sea, primeramente tengamos palabra de Dios, para no ofender al que estamos con el que estamos peleando o no estamos discutiendo. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cómo puedo ser un buen padre o una madre? ¿Qué es el éxito? ¿Y cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué es lo más importante en la vida? Fíjese, a veces nos preguntamos, ¿qué es lo más importante en la vida para mí? Aquí está la respuesta. ¿Cómo debo vivir para que no tenga que arrepentirme en el futuro? Híjole, si lo hubiera hecho. Si lo que me dijeron, que leyera la Biblia, pero no la leí. ¿De cuántos problemas me hubiera evitado? Debemos leer y estudiar la Biblia porque es confiable y sin error. La Biblia es única porque no solo nos ofrece enseñanzas morales y nos dice que confiemos en ella, también nos ofrece la oportunidad de probarla, fíjese, corroborando cientos de detalles, profecías que contiene, verificando los eventos históricos que relata y comprobando los hechos científicos que describe. Aquellos que dicen que la Biblia tiene errores deben tener sus oídos cerrados a la verdad. Jesús preguntó una vez en Lucas 5:23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Fíjese, si usted ha leído Lucas, usted se acuerda de qué estamos hablando. Yo agarré nada más una porción, pero si usted ha leído el libro, usted se va a dar cuenta.
Luego él probó que tenía el poder para perdonar los pecados, algo que no podemos ver físicamente. Sanando al paralítico, esto lo pudieron atestiguar los que lo rodeaban de la misma manera. Tenemos la seguridad de que la palabra de Dios es verdad cuando se discuten aspectos espirituales que no podemos atestiguar con nuestros sentidos físicos, pero los podemos comprobar con los sentidos de la fe. Por eso es tan importante leer la palabra, estudiar la palabra, porque la palabra, al leer la palabra, vamos a adquirir más fe, en que Dios va a solucionar los problemas para mi vida y para los que yo estoy orando. Debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios no cambia y porque la naturaleza humana tampoco cambia. Fíjese, Dios no cambia, pero tampoco la naturaleza cambia. O sea, nosotros no queremos cambiar tampoco. Depende, ¿verdad? Depende si a ver cómo me dicen, qué me dicen o cómo me lo dicen. Cambio, si no, no cambio. Así nací, ¿qué voy a hacer? Así fue mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá. Así hemos sido todo el tiempo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Usted ha oído eso? O sea, mira, igualito que su abuelo. Cancele todo eso. Debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios no cambia y porque la naturaleza humana tampoco cambia. Es tan actual para nosotros como lo fue cuando fue escrita. La Biblia es actualizada. La Biblia no cambia, no hay error. La Biblia es para los que estaban antes y para nosotros también. Para los que estaban hace 30, 40 años, 50 años, también. Y para nosotros también es actualizada. La Biblia no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Mientras que diariamente se generan grandes cambios tecnológicos a nuestro alrededor, los deseos y la naturaleza de la raza humana no cambian. Miren los teléfonos celulares, cada año cambian. La Biblia sigue igual. La Biblia no dice, no, ahora yo no voy a poner esto en la Biblia. Mejor ahora estamos más actualizados. Ahora hay que poner otra cosa. No, la Biblia sigue igual para todos. Los teléfonos cambian, los relojes cambian, las personas cambian, pero la Biblia sigue igual, sigue siendo el mismo consejo. Así que si usted está esperando decir, a ver si el año que viene dice otra cosa y no dice lo que a mí no me conviene. No, la Biblia va a seguir siendo igual. Su palabra revelada. Las escrituras son tan importantes que Jesús dijo respecto a ellas en Mateo 4:4 y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese. O sea que no solo vamos a comer, sino que también tenemos que comer palabra. Si queremos vivir una vida plena como fue la voluntad de Dios, escuchemos y prestemos atención a la palabra de Dios escrita. Por eso es tan importante que leamos y estudiemos la Biblia. Debemos leer y estudiar la Biblia porque hay mucha enseñanza falsa. Mucha enseñanza falsa hay. Cuando usted se encuentra un predicador y que nomás un versículo y el resto lo hable de su vida privada, completamente falso. No está predicando la palabra. O que todo el servicio se la pase nomás hablando de lo que él hace y de lo que va a hacer y de lo que fue. Menos eso. Los púlpitos son para predicar la palabra. La palabra se predica sola. Nada más hay que hablarla. Debemos leer y estudiar la Biblia porque hay mucha enseñanza falsa. La Biblia nos da la medida mediante la cual podemos distinguir la verdad del error. Nos dice cómo es Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos la palabra? ¿Cómo si vamos a hacer algo que a Dios no le agrada? ¿Cómo vamos a dejar de hacerlo si no conocemos la palabra? Para conocer a Dios hay que leer la Biblia. Para conocer a Dios y los milagros de Dios hay que leer la Biblia. Para conocer cómo va a ser mi vida en el futuro, tenemos que conocer a Dios y leer su palabra. La Biblia nos dice cómo podemos ir al cielo. Y no es por ser buenos o ser bautizados o ninguna otra cosa que podamos hacer. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted no se va a ir al cielo porque usted le rece a un santo. O porque usted le pida a otro santo que lo lleve, no. El único camino y la verdad y la vida es Jesucristo. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. O sea, ¿por quién? Por Jesucristo. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Fíjese. Todo lo que pagó Dios por nosotros. Y en Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, hay mucha gente en el mundo que dice, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Si yo soy buena persona, yo ayudo a mucha gente. Yo no le hago mal a nadie, no he matado a nadie, no soy borracho, no soy alcohólico, no soy drogadicto. Yo me porto bien. No le pego a mi esposa, no le pego a mi esposo. O sea, creen ellos que por sus buenas obras se van a ir al cielo. Y la palabra es muy clara, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios. El Señor nos las dio por su bendita gracia y gratis. Romanos 10:9-13 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué cree que cuando usted le dice uno, pasa enfrente y repita esta oración? Es no para que todo el mundo se dé cuenta de que usted ya es salvo, es para que el diablo oiga que usted ya no es más hijo de él, sino hijo del Señor. Porque el diablo no puede entrar a su mente, pero sí puede escuchar lo que usted dice. Él escucha la palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo creo en Dios, no voy a ser avergonzado. Y usted cree en Dios, tampoco va a ser avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Usted invoca a Dios, usted es rico en todos los aspectos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjese. Todo lo que contiene la Biblia, hermanos. ¿Se fija? Todo lo que contiene, pura riqueza para nosotros, para los hijos de Dios. Quizás alguna vez te han preguntado a usted o a mí, ¿cómo puedo ser cristiano? Y si usted no lee la Biblia, le va a decir, pues nos va a ver para la iglesia y pasa por enfrente y el pastor va a hacer una oración y ya te conviertes. Esa es la oportunidad para que usted, mire, empiece a evangelizarlo y a decirle cómo ser cristiano, pero basado en la palabra. No nomás decirle, no, pues yo fui y sentí medio bonito así, pasé por enfrente, oraron por mí y ya soy cristiano. Esas palabras encierran más. Hay que leer la Biblia para poder, cuando nos pregunten, poder contestar como Dios quiere que contestemos. Estos versículos nos dan la respuesta a la pregunta. Fíjese, cuando a usted le preguntan, ¿cómo puede ser cristiano? Usted pues se puede ir a Romanos. Pero si usted no ha leído la Biblia, ¿cómo le va a hacer? ¿Se va a acordar de Romanos nomás? Nos dan la respuesta a las preguntas. La salvación para cada persona está tan cerca como sus propios labios y su corazón. Mucha gente piensa que esto es un proceso muy complicado, pero no lo es. Si creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca que Cristo es el Señor y que resucitó de los muertos, y seremos salvos. A través de estos versículos, la palabra de Dios nos enseña cuánto Dios nos ama. Romanos 5, 6, 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Fíjense que Él no murió por los hijos.
Él murió por todo el mundo, por todos los que habitamos el mundo. Pero después, ¿qué dice él? Cierto, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense que usted y yo, antes de conocer al Señor, Cristo ya había muerto por nosotros. Él ya había pagado todos nuestros pecados. Pero nosotros, como no lo conocíamos, no nos la creíamos. Y seguíamos viviendo la vida que mejor nos parecía a nosotros. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, es la oportunidad para conocer a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que dio a su Hijo unigénito para que usted y yo fuéramos salvos. Fíjese. Debido a que no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, Cristo vino a rescatarnos, fíjese. Y aún cuánta gente hay en el mundo que no lo quiere reconocer. Hay mucha gente en el mundo que todavía no quiere reconocer que Dios pagó por él. Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros, simplemente porque nos ama, no porque lo mereciéramos. Si en algún momento llegamos a dudar del amor de Dios, recordemos que Él ya nos amaba aún antes de que usted y yo lo conociéramos. Fíjese, a mí y a usted, mucho antes de que nosotros lo aceptáramos como nuestro Señor y Salvador, Él ya nos amaba, fíjese. Y fíjese que hay mucha diferencia en amar a una persona y estar enamorado de una persona. Cuando uno está enamorado, nomás por lo de afuera. Pero cuando uno ama a una persona, la ama con todo lo que contiene esa persona. Con el carácter, con el mal genio, con todo lo que es esa persona. Eso es amar a la persona. Uno puede enamorarse de cualquiera, pero amar nada más a una persona. Y Dios nos amó de esa manera. Aún siendo pecadores y sabiendo que nos íbamos a equivocar y sabiendo que íbamos a seguir pecando, Él nos amó con todos nuestros errores. Fíjese. Y todavía después de convertidos, nos ponemos así medio chiqueados, ¿no? Mire lo que dice Juan 3:16, todo el mundo debe de conocer ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace muchos años yo le platiqué, yo creo que fue como el primer año, ahí donde yo trabajo, llegó un compañero de trabajo de allá del norte, un troque muy bonito, y arriba decía Juan 3:16. Y él lo compró y todo, decía, pero mira, se miran bonitas las letras. Dice, ¿qué quiere decir eso? Y ya le expliqué. Y me dijo, ¿de veras eso? ¿Y eso viene en la Biblia? Sí, eso viene en la Biblia. Ahí traía las letras, pero no sabía qué significaban. Él andaba predicando por todos lados. El que conocía lo que decían las letras, pues sabía lo que se trataba. Pero el que no, nomás se veían bonitas las letras, decía. Y así es como sabiendo esto, somos atraídos a amarle a Él en respuesta. Yo amo a Dios. Yo no sé si usted lo ama. Porque cuando yo me convertí, Él fue como mi primer amor. ¿Sabe por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Aún siendo lo que éramos. Fíjese que la gente del mundo no daba ni un penny por nosotros. Y Dios aún así nos amaba. Y nos amó y nos sigue amando. Aún seamos como seamos, equivoquemos, pequemos, lo que sea, Dios nunca nos va a dejar de amar. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se fija que todo dice en la Biblia. Todo lo que estamos diciendo, todo dice en la Biblia. Por eso es tan importante que leamos y estudiemos la palabra. La Biblia nos prepara para servirle a Dios. ¿Cómo le puedo servir a Dios? Leyendo su palabra. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, usted y yo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos hacerlo? Leyendo y estudiando su palabra. Y Efesios 6:17, y tomad, dice, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La Biblia.
El yelmo de la salvación, me cubro con la sangre de Cristo. Y tomo mi arma, que es esta, la Biblia. En la espada del Espíritu. Con esto voy a vencer al enemigo y lo que venga en contra de mí y de mi familia. ¿Qué es la palabra de Dios? En Efesios 9:17. ¿Se fija qué tan importante es que usted traiga la Biblia a la iglesia? O si lo apunta, usted corrobórelo en su casa. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, fíjese lo que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese. Cuando usted estudia y lee la palabra, y usted va a evangelizar, y usted le da la palabra a la persona esa que usted está evangelizando, esa es una semillita que usted ya dejó ahí, y Dios se va a encargar de que esa semilla germine. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé cuándo, solo Dios lo sabe, pero usted ya hizo su trabajo. Y esa semillita, mire, entra como una espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. La Biblia nos ayuda a cómo podemos ser salvos de nuestros pecados y sus consecuencias. Por eso es tan importante que leamos la Biblia, porque cuando se nos presenta algo que vamos a pecar, mire, si usted tiene palabra, el Espíritu Santo se va a encargar de decirle, no, ¿qué vas a hacer? Pero si no tiene nada dentro de usted, pues ¿qué va? Nada, pues ya a pecar y se acabó. Me limpio, me baño y ahí nos vemos. ¿Verdad? Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si meditamos en la Biblia y obedecemos sus enseñanzas, esto nos llevará a vivir una vida victoriosa. Si meditamos y leemos y estudiamos y la practicamos la Biblia, vamos a llevar una vida victoriosa. Miren, no va a haber diablo que se nos acerque. Nos va a tener miedo. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, no leamos la Biblia nada más como un cumplimiento, porque ahí en esa iglesia lo único que me dicen es que tengo que leer la Biblia, y la Biblia, parece que no saben otra cosa. Pero es que es la base de un cristiano. Es el manual de todo cristiano. Si no leemos la Biblia, estamos desarmados completamente. Y no solo eso, fíjese, que si no leemos la Biblia como sacerdotes de casa, a los hombres, mire, nuestra familia está a la acechanza del diablo todo el tiempo. El diablo nomás está ahí acechando a ver qué ventanita abre usted para meterse a la casa. Y para sacarlo, está tremendo. Mejor no hay que dejarlo entrar. No comprando un montón de candados. Como el corito ese que con 7 candados te encerraron o no sé qué. Con 3 candados, dice la de los Tigres del Norte. No, usted no compre candados, mejor puede leer la Biblia. Y ataque al enemigo con la espada, que es la palabra de Dios. La Biblia nos hace ver el pecado en nuestra vida y nos ayuda a deshacernos de él. Fíjese todo lo que hace la palabra. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el 11, nos vamos hasta el 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ves? ¿Por qué? Porque este joven leía la palabra. Y cada vez que se le presentaba la ocasión de pecar, el Espíritu Santo se encargaba de decirle, párate ahí.
La Biblia es una guía para nuestra vida, haciéndonos más sabios que nuestros maestros. Y eso es verdad. El alumno siempre supera al maestro. Siempre es así. Pero tiene que ser un alumno entregado a lo que va a hacer. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea que si usted se mete con Dios y lee la palabra en la mañana, en la tarde, Dios está, mire, atento. Y usted decir, me está cuidando. Claro que lo está cuidando, para que nada le pase. ¿Por qué? Porque usted se ha preocupado por leer su palabra, por conocer más de Él. Y Dios no lo va a dejar de su mano. Pero si usted es de los que ahorita llega y guarda la Biblia y hasta el otro domingo, usted el que trae atrás, pero mire, bien velocímetro, es al diablo. Buscando en qué se va a equivocar usted para meterse. Pero cuando nosotros leemos la palabra, dice Dios aquí muy clarito, dice que Él va a estar, te haré y te enseñaré el camino, dice. ¿Qué va a hacer Él? Yo pienso y digo esto, ¿verdad? Desglosando el versículo, digo yo, si Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, cuando yo tengo palabra de Dios, no me voy a equivocar en el camino que yo tome. Porque Dios va a ir conmigo y Dios me va a ir dirigiendo. Fíjese. Y luego dice, sobre ti mis ojos fijaré. O sea, no te voy a dejar de mi mano. Ahí voy a ir contigo, a donde quiera que tú vayas. Porque tú estás leyendo mi palabra. Porque tú me estás conociendo a mí. Porque tú me buscas. ¿Se fija? Qué bueno es Dios. ¿Y por qué tan importante que tenemos que leer la Biblia? Cualquier cosa. Dios dice que nos guiará por el mejor camino. No rechacemos su consejo ni permitamos que nuestra terquedad nos impida obedecerlo. Somos muy tercos a veces, orgullosos a más no poder. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense, los insensatos, los que no quieren nada, más que se conforman con solo ser salvos. Pero no quieren adentrarse más en los caminos del Señor. Una de las personas más problemáticas son los que dicen que lo saben todo. No hay quien los enseñe. Ya saben de todo. Empiezas a decirle algo y te brincan y te dicen, no, es que así es la cosa. No es como tú dices. O sea, lo saben todo. Estas personas tienen una opinión acerca de todo. Nada se les escapa. Se muestran cerrados a lo nuevo. No aceptan la disciplina y se niegan a aprender. Fíjese, a estas personas Salomón las llama insensatas. ¿Se acuerda de las viudas? Esas viudas eran insensatas. No debemos ser sabelotodo. Al contrario, debemos ser receptivos al consejo de otros, especialmente de quienes no nos conocen bien y nos pueden dar buenos consejos. Hay que aprender de los demás y recordar que solo Dios lo sabe todo. Hay gente, fíjense, que porque ya fue a la escuela, que porque ya fue a una escuela teológica, que porque ya estudió, piensa que un recién convertido no le va a enseñar. Equivocado. A veces podemos aprender más de una persona recién convertida que los que tienen 20, 30 años en una escuela. El único que lo sabe todo es Dios. La Biblia nos libra de perder años de nuestra vida en aquello que no dura ni tampoco importa. ¿Cuántas veces hacemos cosas que ni siquiera nos edifican? Fíjese, ¿cuántas veces estamos ahí tercos, haciendo cosas que Dios nomás está ahí pensando y diciendo, a ver a qué horas te das cuenta que por donde vas no es? Pero ahí estamos. Mire, la Biblia nos libra de perder años de nuestra vida en aquello que no dura ni tampoco importa. Mateo 7, 24, 27. Mire lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y es Dios hablando, y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Es la roca inmovible. Mire lo que dice el 16. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. O sea, esto es para los que son insensatos, los que no quieren la corrección, los que no quieren que les digan nada, son los sabelotodos. Las dos personas que Jesús compara al final del sermón del monte se parecen ambas, construyen, escuchan la enseñanza de Jesús y experimentan las mismas circunstancias. La diferencia entre ellas es que uno hizo caso a lo que Jesús le dijo. En el exterior sus vidas parecían iguales, pero las diferencias estructurales y duraderas fueron reveladas por las tormentas de la vida. ¿Se fija? ¿Cuántas personas hay así? Que usted las mira por fuera y de lo más mejor, pero por dentro, ¿cómo son? No hacen caso, no quieren hacer lo que Dios les manda hacer. Y ellas, según dicen, tengo a Dios en mi corazón. No, Dios hace mucho que se fue. Leer y estudiar la Biblia nos ayuda a ver más allá de lo atractivo de las tentaciones pecaminosas y para que podamos aprender de los errores de otros en vez de experimentarlos nosotros mismos. Es mucho mejor aprender de los errores ajenos. Hay tantos personajes bíblicos, fíjense. Fíjense que algunos de mis hijos, el más grande creo y el que le sigue, una vez me preguntó, no recuerdo quién de los dos, me dijo, ¿cómo sabes tú que me puede pasar esto? Bueno, le digo, porque yo ya viví más que tú. Pero allá tú, ¿quieres entender por consejo o quieres golpearte por un error? Allá tú. Si te quieres golpear, pues sigue adelante. Aquí voy a estar yo, no te preocupes, para sobarte donde te pegues. Pero si quieres un consejo, no lo hagas. Y el más grande, él jugaba carreras. Y yo siempre se lo dije, siempre. Mi hijo, no hagas eso, no hagas eso. Hasta que lo agarraron, lo pusieron en provecho. Ya les había contado yo eso. Un día anterior, como desde las 3 de la tarde, se fue de la casa. Le dijo que iba con unos amigos, pero yo nunca pensé que iba a jugar carreras. Y eran las 6 de la mañana, y yo de la desesperación salí para afuera a regar, porque toda la noche nos recorrimos hospitales, nos recorrimos jefaturas de policía, buscándolo a ver dónde estaba. Venía caminando. Caminó desde la Ariowanda hasta Rialto, ahí por la Foothill, donde vivíamos antes. Caminó que 15 millas si acaso. De la madrugada le dijeron, tu récord está limpio. Tienes suerte, muchacho, tu carro nos lo llevamos, pero tú te vas, busca a ver quién viene por ti. Y el teléfono de él estaba en el carro. ¿Sabe dónde iba a ir a correr él? Ahí en Jálibo hay una caída de 200 metros para abajo. Es un cerro, una curva así. Y él tenía un Eclipse y corría bastante bien. Era estándar y lo había arreglado, le había puesto turbo y todo para hacer esas carreras. Se aventaban y cuando antes de llegar a la curva ponían el freno de mano y así, mire, daban vueltas de esas mentadas donas. Dice que como 2 o 3 veces una llanta del carro quedaba volando, jugando con la muerte. Y su mamá orando y nosotros orando y todo. Bueno, el caso fue que llegó a la casa, fuimos a la corte, costó un dineral que no lo metieron a la cárcel. Dije yo le dije al Señor, le dije, Señor, yo te doy mi vida, todo lo que quieras, pero que cambie, Señor, que deje de hacer estas cosas. Mire, hasta el día de hoy, cada vez que lo veo y le pregunto, me dije,
Ay, pa, dice, vieras cómo me he arrepentido. Cómo perdí dinero, dice, porque 2 transmisiones del carrito se amolaron. Llantas y todo. Pero yo doy gracias a Dios que no fui yo, no fui mi esposa, fue en su bendita gracia a Dios que oyendo la oración de papá y de mamá, ese muchacho ya no siguió haciendo las cosas. Y hasta el día de hoy, mire, le tiene pavor a las carreras. Fíjense hasta dónde Dios llega. Pero cuando hay 2 papás que miran de rodillajo, que no le duelen las rodillas para clamar y para pedirle que su hijo se componga. Yo creí que iba a regresar, dije esto no. Yo le dije a Licha, le dije, ¿sabes qué? Nomás se le pasa el miedo y va a entrarle. No, pues, nunca más. Y la relación entre él y yo, mire, se empezó a componer, empezó a funcionar mejor hasta el día de hoy. Pero hay veces que hacemos cosas que, no, si yo le dijera lo que yo hacía. Por eso es que él, pues traía los genes esos. Pero Dios es más grande que cualquier persona, y cuando nosotros le pedimos sobre nuestros hijos, Él está pendiente. Amén. Amén. Leer y estudiar la Biblia nos ayuda a ver más allá de lo atractivo de las tentaciones. Mejor es aprender de los errores ajenos. Hay tantas personas bíblicas de quienes podemos aprender, tantos modelos positivos como negativos, que con frecuencia provienen de la misma persona en diferentes etapas de su vida. Si usted ha leído 1 y 2 de Samuel, usted va a saber de quién le estoy hablando, del rey David. ¿Se acuerda que 2 veces, de la misma persona se equivocó 2 veces? Mire lo que hizo. David en su victoria ante el gigante hizo una buena y una mala. Esto nos enseña que Dios es más grande que cualquier cosa a lo que nos enfrentamos. ¿Se recuerda cuando David derrotó al gigante? Su hermano estaban y su ejército estaban allá en el cerro escondidos porque le tenían miedo. Pero David no le tuvo miedo porque David sabía que Dios iba con él. Era un gigante que medía, dice, como unos 12 pies de altura. Y lo derrotó. ¿Por qué? Porque iba Dios con él. Pero mire, si usted quiere saber más, no vamos a leerlo por falta de tiempo. Pero 1 Samuel, capítulo 17, si usted no lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Si usted lo puede apuntar, apúntelo. Y mire la otra secuencia, dice, el mismo David en otra etapa de su vida cede a la tentación y comete adulterio con Betsabé. Esto nos revela las terribles consecuencias que pueden acarrearnos en un momento de placer. ¿Se recuerda esa historia? Eso está en 2 Samuel, capítulo 11. Eso no se lo voy a leer tampoco, usted lo lee en casita. La Biblia es un libro que no es solo para leerse, es un libro para estudiarse, con el fin de poder ser aplicado a nuestro diario vivir. Es un manual que tenemos. Es un manual para el que se convierte, para el cristiano. Para que ya no vivamos como vivíamos antes, sino vivamos como Dios nos manda que vivamos. La Biblia es la palabra de Dios, como tal es necesaria como las leyes de la naturaleza. No podemos ignorarla. Si lo hacemos es para nuestro propio mal. ¿Cuánto cristiano usted conoce que vive en derrota? ¿Cuántos cristianos que tienen 30, 40 años, pero nunca en su vida han leído la Biblia completita? Nunca. Ni siquiera la leen a diario, mucho menos la van a leer completa. Yo conozco mucha gente que dice, soy cristiano. ¿Y cuántos años tienes? 15, 20 años en el Evangelio. ¿Y han leído la Biblia? Pues a veces cuando voy a la iglesia. Entonces, pues, ¿cómo pues? Necesitamos leer la palabra de Dios, hermano. No creo que usted y yo nos convertimos nomás para venirnos a sentar. Nos convertimos para conocer al que fue crucificado por usted y por mí. Y conocer los milagros del Señor. Conocer lo que el Señor hizo en el tiempo pasado. Lo puede hacer ahora, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Usted y yo nos vamos a ir y Dios va a seguir siendo el mismo. La Biblia va a seguir siendo la misma. La Biblia no le van a cambiar nada. Hay muchas traducciones. Pues fíjense, hasta en eso, fíjense, Dios ha permitido que se traduzcan muchas
en muchas traducciones, en algo más claro, en algo más que lo podamos entender, fíjese. Y ni aún así la leemos. ¿Será que Dios va a tener que venir y me va a decir, vengan, los voy a invitar a un estudio bíblico? La dirección que necesita nuestra vida la encontramos leyendo y estudiando la Biblia. Tenemos que estudiar y leer la Biblia. No tenemos que esperar que venga el hermano, que venga fulano. No, usted ya es un hijo de Dios. Usted tiene que recibir las perlas que Dios tiene para usted, los diamantes. ¿Dónde está todo eso, hermano? Aquí en la palabra de Dios. Las riquezas del Evangelio están aquí en la palabra de Dios. Pero necesitamos estudiarla. Para Dios no hay nada oculto. Él sabe a dónde deben ir dirigidos nuestros pasos y cuál es el camino que debemos andar. ¿Pero dónde lo dice? En la palabra de Dios. Qué terco soy, ¿verdad? La Biblia. Pero es que mire, eso a mí me ha ayudado mucho, hermano. Leer la Biblia me ha ayudado mucho. Porque si usted no tiene a la mano un hermano que sepa o ¿qué va a hacer? Mire, la única que va a estar ahí con usted pegadito es la Biblia. La tenemos que leer, tenemos que desglosarla, tenemos que empezar a entenderla. Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Fíjese, por Jehová. Dios es el que aprueba nuestros pasos, y él aprueba su camino. ¿A dónde vamos? Nada puede dirigir mejor nuestra vida que la palabra de aquel que nos crió. ¿Fíjese? ¿Qué más nos puede dirigir a nosotros? Más que el que nos crió. ¿O usted cuando tiene un carro, lo lleva con el que hace pan? ¿Verdad que no? Usted lo lleva al mecánico, porque el mecánico sabe lo que tiene el carro. Así somos nosotros igual. Nosotros tenemos que ir a la palabra, al que nos crió, para poder seguir adelante en el caminar. Si dejamos que Él nos dirija, o sea, Dios, estaremos en la ruta correcta. Pero ¿cómo nos va a dirigir? Solo que conozcamos su palabra. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjese, es la luz. Pero hay muchos cristianos que andan en la oscuridad todavía. Porque no abren la Biblia, porque no leen la Biblia. La Biblia nos dirige en nuestra obra y camino. Imagínense qué sería del mundo sin la Biblia. Sería un lugar tenebroso, oscuro. Y así andan muchos cristianos en la oscuridad, aunque lleven una lamparita, de esas bien bonitas, grandotas, que alusan todo. No, aquí se está hablando de la oscuridad espiritual. ¿Cuántos andan vagando en el mundo igual? Y no quiero decir nomás pentecosteses, de todas las iglesias que hay. ¿Cuántos no hay? Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara, fíjese, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Fíjese todo lo que nos enseña la palabra. El mandamiento es la lámpara que se mantiene encendida con el aceite del Espíritu, como la luz que nos dirige al elegir nuestro camino y los pasos que damos en ese caminar. La Biblia nos confronta, nos transforma y nos limpia. Pero muchos no aceptamos todo esto. Ni que nos confronte, ni que nos transforme y ni que nos limpie. Lo aceptamos todo eso, pero a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Te vas a portar bien o me vas a estar tirando? O sea, queremos a nuestra conveniencia que la Biblia nos transforme, nos limpie y nos confronte. La Biblia es como aceite en las heridas. Viene a sanar toda la tristeza, todo enojo, toda decepción. La palabra de Dios cambia nuestra tristeza en gozo y nuestra duda en fe. ¿Se fija para todo lo que nos ayuda a leer la palabra? ¿Usted está triste? Vaya a leer la Biblia. ¿Está enojado? Con más razón vaya a leer la Biblia, pero no para que le tire a alguien con ella. No, vaya a leerla. ¿Tiene problemas económicos?
antes de pedir ayuda, lea la palabra, busque la presencia de Dios y Dios lo va a dirigir con la persona indicada que le va a ayudar. Fíjese que así funcionan las cosas. Usted tiene problemas familiares, problemas con su esposa, con su esposo, lea la palabra. La palabra no. Mire, las que son madres solteras, ¿qué esposo mejor que Dios? Nunca se va a enojar. Nunca le va a reclamar. ¿Ves? Qué bonito, ¿verdad? Pero necesitamos, para poderlo conocer a Él, necesitamos leer la palabra. La palabra de Dios es otra cosa, fíjese. Es refugio en las pruebas. Pudiéramos estar perdidos como náufragos en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Pudiéramos estar hambrientos como un niño sin hogar, pero sabemos que su palabra siempre nos sostendrá. Pues usted le puede pasar todo, nos puede pasar de todo en la vida, pero si tenemos a Dios con nosotros, Él nos levanta. Aun que estemos sufriendo, aun que estemos pasando hambre, aun que hay una tristeza grande, Dios nos levanta. Salmo 119, 16 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Se fija qué oración? ¿Cómo se la podemos pedir a Dios? Susténtame, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que yo he leído, Señor. Susténtame, Señor. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú sabes, Señor, que yo leo tu palabra. Susténtame, Señor. Pero si no leemos nada, ¿qué podemos decirle? Diosito, ayúdame. ¿Verdad? Porque es lo primero que sale. Diosito, ayúdame. Pero cuando ya estamos en el precipicio, a punto de caer, necesitamos leer la palabra, hermano. Al tener todas estas cualidades quedamos totalmente expuestos ante la mirada de Dios y ante nuestra propia conciencia. En la Biblia encontramos promesas, muchas promesas, pero hay mucho cristiano que no las conoce. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque no estudiamos ni leemos la palabra. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cada promesa va acompañada, fíjese, que no todo es gratis aquí en la vida. Cada promesa va acompañada de un requisito que nosotros debemos cumplir. Fíjese lo que le dijo a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese, ese es el requisito que Dios nos pone. Y fíjese, aquí no dice, me tienes que traer una paloma, me tienes que traer un cordero de sacrificio, me tienes que traer esto, me tienes que traer nada. Nomás lo único que dice que nunca se aparte este libro de tu boca. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que leamos, que estudiamos, que vivamos, que la practiquemos la palabra. Eso es lo que nos está pidiendo Él. Y en Malaquías 3:10 dice, eso es una de las promesas. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí en los sobrecitos de las ofrendas y los diezmos, atrás dice Malaquías 3:10. Busquemos estas promesas y pidámoslas que son para nosotros. Todas estas promesas que vienen en la Biblia no son para nadie, no más que para usted y para mí. Y el que quiera obedecerlas. Mateo 7:8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjense qué clarita es la palabra. Pedid y se os dará. O sea, si usted no pide, ¿cómo va a recibir? Y hallaréis, dice, y si usted no busca, ¿cómo va a hallar? Llamad, usted tampoco toca, pues no le van a abrir.
Pero si abre, le van a abrir. Si toca, le van a abrir. Fíjense lo que es la palabra. En el 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Fíjense que en el 7 dice la pregunta, y en el 8 dice la respuesta. Eso es lo que tenemos que hacer. Cumplamos los requisitos de cada promesa. No recibimos porque actuamos mal y pedimos mal. Fíjense. Jesús nos dice que debemos ser persistentes, o sea, tercos, en nuestra búsqueda de Dios. Pero hay gente que se esfuerza a medias, se desespera y llega a la conclusión de que no hay manera de encontrar a Dios. ¿A usted le ha pasado eso? Que usted pide algo, se desespera. Usted, por ejemplo, ahorita, quizás usted llegue motivado a su casa, motivado, y empieza a leer la Biblia. Pero usted, en esa lectura de la Biblia, le suceden cosas, le suceden problemas, le suceden cosas que el diablo va a poner. Y Dios las va a permitir para ver si es cierto que usted está con Él. Usted puede abrir la Biblia y le puede entrar un sueño que en el Tylenol le da. Es el diablo estando ahí a un ladito para que usted no se dé cuenta de las maravillas que Dios tiene para usted. Pero usted terco. Usted le da sueño, mire, póngase unos palitos aquí y ábrese los ojos y yo la quiero leer. Yo le digo esto porque puede suceder. O que cuando usted empieza a leer la Biblia, por allá en su casa, si todos no conocen al Señor, empieza el tamborazo zacatecano. Y usted dice, no, pues allá está mejor que aquí. No, usted mire, cierre las ventanas, cierre la puerta, póngase tapones y empieza a leer la Biblia. No lea la Biblia nomás porque usted ya vio el mensaje y se vaya con emoción. Empiece a leerla. Empieza a leerla desde el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empieza a leerlos y usted se va a dar cuenta de las maravillas que Dios tiene. Todas esas maravillas, esos diamantes, esas piedras preciosas, esas promesas son para usted y para mí. Amén. Pero necesitamos tomarlas. Necesitamos creerlas, necesitamos tener la fe de que Dios va a solucionar todos nuestros problemas, no en un tris, pero lo va a solucionar paulatinamente. Conforme usted vaya creciendo y yo vaya creciendo, Dios va a ir, mire, solucionando los problemas. Pero si todo lo queremos, nomás porque leímos 3 hojas de la Biblia, ya queremos todo, pues no. No, así no funciona. Todo lo bueno cuesta, acuérdese de eso. No se dé por vencido en sus esfuerzos por buscar a Dios. Siga pidiendo más conocimiento. Y sobre todo, mire, cuando estaba haciendo esto y lo estábamos chequeando, mi esposo y yo dije, no me pongas paciencia. Digo, claro que le voy a poner, le dije yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos tanto miedo que decirle a Dios, dame paciencia? ¿Sabe por qué? Porque la gente dice que cuando uno le pide paciencia a Dios, Dios le pone más pruebas. Bueno, pues adelante. Adelante, Señor, aquí está tu guerrero, aquí está tu guerrera, Señor. Tu palabra me dice que nunca me vas a dejar solo, que vas a estar conmigo hasta el fin del mundo, Señor. Así que dame paciencia, venga lo que venga. Pero si le tenemos miedo a la palabra esa paciencia, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Mire lo que dice, conocimiento, paciencia, dame sabiduría, amor y entendimiento de su palabra, y Él se la dará. Fíjese, hasta la paciencia le va a dar, pero la paciencia le va a poner pruebas. ¿Y qué importa? Si usted es un hijo de Dios y es un guerrero, una guerrera, usted va a brincar ese obstáculo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no sembramos, no esperemos que se cumplan esas promesas en nuestra vida. No seamos de ese tipo de personas que se conforman con el estilo de vida que llevan. No seamos cristianos de 3er grado. Seamos cristianos número 1, del 1er grado, de esos que van, mire, encendidos. Que donde quiera que lleguemos, mire, la luz resplandezca. Que no seamos oscuridad. Que no seamos de la secreta. Porque ni siquiera trabajamos ni para la DEA ni para el FBI. Trabajamos para un Dios grande y poderoso, que Él quiere que el mundo nos conozca. Amén.
Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense todo lo que tiene Dios para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ahí voy otra vez, leer la Biblia. En la Biblia encontramos fortaleza. Salmo 119, 27 al 28. Hazme entender el camino de los mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Usted no puede orar? Lea, mire, aquí está una oración. Lea la Biblia. En la Biblia hay muchas oraciones. Si usted dice, no puedo orar, no puedo sostenerme ni un minuto. Bueno, pues empieza a leer la Biblia y verás, mire, que las palabras van a fluir. Van a fluir. Cuando entendemos que Dios es nuestra fortaleza, no debe haber ningún problema que nos derrumbe. Si Él es nuestra luz, nuestra armadura, nuestra roca, la fuerza de nuestra salvación, nuestro castillo, en Él está el buen consejo, la inteligencia y el poder, entonces debemos seguirlo. Fíjese, si sabemos que todas esas virtudes las tiene Dios, ¿por qué no seguirlo? ¿Por qué no buscarlo? La Biblia está llena de libros, de leyes y regulaciones, pero los autores de estos libros no se preocupan por ayudarnos a seguirlas. Sin embargo, Dios sí, por medio de su palabra. Yo antes de conocer al Señor siempre me ha gustado leer, y yo tenía un montón de libros, pero eran puras historietas, fábulas, cosas que el humano hacía. Chismes y de toda clase. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios nos confronta, nos fortalece, nos ayuda y nos ayuda a salir de los problemas. La Biblia está llena de libros que en verdad no nos edifican. Eso es lo que hace que la Biblia sea única. Dios no solo nos da sus reglas, también nos acompaña diariamente, dándonos el poder para vivir de acuerdo con sus leyes. Lo único que tenemos que hacer es tener comunión con Él y obedecerlo. Fíjese, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, Dios está ahí con nosotros. Fíjese, ahí está. Ahí está. Y si usted la tiene audiolibros que le llaman, que usted va en el carro y la va oyendo, ahí va Dios con usted. Fíjese. Fíjese lo que es la tecnología ahora. Podemos tenerla ya mire, yo la tengo en mi teléfono audible y un montón de versiones. Así que si yo no puedo leerla en todo el día, yo la conecto ahí al estéreo, mire, y cuadrafónico. Ahí me la van leyendo, fíjese. ¿Usted puede hacer lo mismo? En lugar de ponerse a oír ahí a Leo Dan, que ya murió, ¿verdad? Y que le cante esa pared que no me deja leer tu Biblia. Así que hay que hacerlo, hermano. Caleb confió en la promesa de Dios y de ella vino su fuerza. ¿Usted se acuerda de Caleb? ¿Se acuerda de Josué? ¿Se acuerda de los 2 espías? ¿Se acuerda de los que regresaron? Y los únicos 2 que pisaron la tierra prometida fue Josué y Caleb. Pero Josué era el sucesor de Moisés, y Caleb siempre lo acompañó porque era un gran guerrero. Fíjense lo que sucedió. Josué 14, 9, 11. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. 10. Y ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. 85 años tenía Caleb cuando pisó la tierra prometida. 11. Todavía estoy tan fuerte, fíjese, como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar, con 85 años de edad. Y nosotros que ya tenemos 60 y arribita, ya andamos todos patulecos, ¿eh? ya casi ni podemos. Qué bárbaro.
Aun cuando suceden cosas, pero si hacemos buen uso de todo lo que Dios nos ofrece en el día a día, nuestras fuerzas serán renovadas y seremos más que vencedores. Isaías 40:29 dice, Él da el esfuerzo al cansado. Estoy cansado, no puedo ir a la iglesia. Aquí la palabra dice, si usted conoce la palabra, mire lo que dice. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Fíjese. O sea que si usted, excepto porque ya se fue con el Señor, o porque está en el hospital, o porque está muy enfermo, no viene a la iglesia, mire, si usted tiene esta palabra en su mente y usted la ha leído, usted va a entender por qué Dios lo quiere tener aquí. Si no leemos y estudiamos la Biblia, ¿de dónde vamos a tener fortaleza? ¿De dónde podemos obtener el consejo? Nuestra vida va sin dirección y sin visión. Así de sencillo. Y usted puede pasar los años siendo un cristiano, pero un cristiano de segunda clase. ¿Por qué? Porque no ha leído la Biblia, no ha conocido al que dio la vida por usted y por mí. Así de sencillo. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjese. ¿Cuántas personas no hay predicando y nunca han ido a un estudio teológico? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas tienen el don de sanidad y nunca han ido a una escuela? ¿Cuántas? Un montón de personas hay. La Biblia nos revela la mente de Dios. Fíjese. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos la Biblia? El estado moral y espiritual del hombre. Fíjese. Esto nos revela la Biblia también. El camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. O sea que nadie las puede cambiar, hermano. Lea la Biblia para ser sabio, créela para estar seguro, predíquela para ser santo. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuela, es mapa del viajero, báculo del peregrino. No sabía que era báculo, y le digo a mi esposa, ¿qué es báculo? O es lo que traen aquí apoyándose. Báculo del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. Fíjese. Usted sabe lo que es una carta magna, ¿verdad? Es una dirección donde va a ir usted. Y si no leemos la Biblia, ni el GPS nos va a ayudar. Fíjese. O usted, mira, hágale la lucha, ponga el GPS y dígale, quiero ir al cielo. ¿Y qué le va a contestar? Dirección no encontrada. Mira, como yo a veces me equivoco y la aplasté en otra parte, voy a alguna parte, y luego dice, dirección no encontrada. Dice, hágalo otra vez. La única dirección que nos va a llevar al cielo es leer la palabra. Creer en nuestro Señor Jesucristo y conocerlo a Él. Amén. En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema, nuestra salvación su buen propósito y la gloria de Dios su meta. Yo quiero estar allá y quiero ir allá. Debemos ocupar la mente en gobernar nuestro corazón y guiar nuestros pies. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo a Dios por medio de su palabra. Él nos va a guiar nuestro caminar. Si Él va con nosotros, nunca vamos a cometer errores. Nunca. Y si los cometemos, mire, ahí está Él rapidito para decirle, te equivocaste, mijo. Ahí está el Espíritu Santo. O si no, mire, ¿para qué cree usted que cuando Él se fue, dijo, no los dejaré huérfanos, les daré el Espíritu Santo? Ese nos ayuda en todo momento. Debemos leer la Biblia con lentitud, así como cuando usted se sienta a comer.
tranquilo, no como yo. Yo a veces llego a la casa y se me olvida que ya estoy sentado ahí comiendo y empiezo, y luego freno. Nada menos ayer estaba come rapidito y freno. Y digo, oye, le digo yo, pues si ya no estoy en el camión, ¿verdad? Le digo, estoy en la casa y ya empiezo a comer despacito. Pero es que uno ahí en el trabajo manejando, pues come uno rapidito y ahí queriendo, ahí malabareando el platito, lo que lleve uno a estar comiendo, o el burrito, lo que sea. Pero yo llego a la casa, llegaba a la casa y comía rápido, y me ponía así, ¿y tú qué ves? Le digo, pues yo no sé por qué estás comiendo tan rápido. Le digo, es que no voy a hacer que me vayas a quitar algo. Debemos leer la Biblia con lentitud, con frecuencia y con oración. Fíjese qué fácil me las pone. Antes de leer la Biblia, usted ore para el Señor. Y dígale, Señor, quita todo cansancio, quítame todo sueño, todo lo que me obstaculice, Señor, que vaya a leer tu palabra, que vaya a conocer más de ti, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender lo que tú dices en este libro sagrado. Y mire, créamelo, que lo va a hacer. Pero tenemos que orar. Y después que usted le empieza a leer, usted va a decir, oye, pues yo oré y todo no lo entiendo. No, usted no diga eso, usted siga leyendo y siga caminando, que el Espíritu Santo se va a encargar de que usted lo entienda lo que está leyendo. Amén. Quizás no le caiga el 20, así como los teléfonos de antes, ¿no? Hasta que caía el 20 decía ¡ping! Y ya usted podía agarrarlo. Quizás así somos muchos como los teléfonos viejos, ¿no? Hasta el último nos cae el 20. La Biblia es una mina de prosperidad, un paraíso de gloria y un río de placer. Si no, haga la prueba. Yo a veces me pongo a leerla y no quiero parar. No quiero parar, quiero seguir. Yo le digo, mira, apenas estamos aquí, estamos a 12. Y ya leí Mateo, Marcos, Lucas, los 3, ya los leí. Ya voy a empezar el otro libro. Es que cuando usted le empieza a leer y se pone en las manos de Dios, mire, Dios le va a ir dando cosas buenas y bonitas. Mire, si antes usted tardaba mucho en leer una historieta de cualquier autor que no haya sido la Biblia, y usted se metía ahí en el personaje. A mí me gustaban mucho los libritos esos de los vaqueros, de puras letritas. Siempre traía uno dobladito aquí atrás, porque donde había chance ahí lo agarraba y lo empezaba a leer. Mire, yo me metía en el libro ahí, como si yo estuviera viviendo lo que estaba viviendo el vaquero ese. Y así debe de ser la palabra de Dios también, meternos ahí de lleno. Y si a usted le interrumpe cualquier ruido, cierre la ventana, cierre el vidrio, póngase un abaniquito para que no le dé calor y empiece a leer la Biblia. Empiece de a poquito y verá que después le va a hacer falta como el aire que respira. Amén. Leamos nuestra Biblia en lo más cerca que estaremos de nuestro Dios, aunque usted no lo crea. Es lo más cerca que vamos a estar con Dios, hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Así que con esto terminamos. Póngase de pie y vamos a orar. ¿Está contento o está preocupado o está enojado? O usted ya tomó la decisión de decir, en cuanto llegue a mi casa voy a empezar a leer la Biblia? Y agárrense porque voy a predicar también. Aleluya, que Dios lo oiga y se lo tome en cuenta. La Biblia, hermano, se predica sola. Usted lo que tiene que hacer es estudiarla. Entre más usted la estudie, mira, en la Biblia no dice esto, pero entre más el siervo de Dios se prepare, Dios lo usa más. Créamelo. Así que no deje. Si antes usted estudiaba o leía libros que no lo edificaban, ahora sí. Usted lea la Biblia, lea buenos libros y verá que su vida va a empezar a cambiar, su familia va a empezar a cambiar, sus hijos van a empezar a cambiar. Todo va a dar un vuelco de 360 grados en su casa.
Pero usted baja el cielo a su casa. ¿Cómo lo va a hacer? Leyendo la palabra, invitando al Espíritu Santo que venga y ocupe un lugar ahí en su mesa, en su cuarto, en su cama, en donde quiera que usted esté. Y verá que las cosas le van a ir bien. Amén. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Bendecimos, Señor, a nuestros hijos que no están aquí con nosotros, Señor, pero tú sí sabes dónde están ellos, Señor. Y sabemos, Señor, que tú los tienes en el hueco de tu mano, Señor. Y tú sabes el día preciso, Padre, que van a estar aquí con nosotros, acompañándonos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Señor? Lo que dice en tu palabra, Señor. Que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, Señor. Pero, Señor, en esta mañana te prometemos, Señor, que no vamos a volver a faltar, Señor. Que vamos a estar aquí a esta santa reunión, Señor, donde tú nos vas a edificar, Señor. Y nos vas a enseñar el camino que debemos seguir para que nuestra casa, nuestra familia siga adelante, Señor. Para que todo virus, toda enfermedad, toda cosa que el enemigo ha puesto en nuestra casa se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Toda cosa negativa, todo cigarro, todo alcohol, toda droga, se va en el nombre poderoso de Jesús, porque en esa casa, Señor, tú vas a habitar de esta mañana hasta lo que sigue, hasta que tú nos llames a nuestra presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y a donde quiera que vayamos, vas con nosotros, Señor. Hoy, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que este año han aflojado el paso, Señor, a leer tu palabra, a congregarse, Señor, que siempre esté en su mente, que no me vienen a ver a mí ni a ver al hermano, sino vienen a buscar tu presencia, Señor. Porque tú eres, Señor, el que ha pagado por ellos. Ni yo ni nadie, Señor, ha pagado ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de ellos, Señor. Enséñales, Señor, motívales, Señor, a que lean tu palabra, a que te conozcan más, Señor, para que cuando les venga, Señor, los problemas, le vengan las tormentas, Señor, tengan con qué defenderse, Señor, y no estén en blanco, Señor, esperando, Señor, una oración de alguien, Señor, para seguir adelante, Señor, sino que tengan ellos a flor de labios, Padre, lo que te tienen que decir y por lo que tienen que orar, Padre, interceder por todos nuestros hijos, por nuestra casa, para que ese chamuco, si todavía está ahí dentro de nuestra casa, se vaya en el nombre poderoso de Jesús, porque en esa casa se habla de tu palabra, se lee tu palabra, se ora, se intercede, y ahí no tiene cabida el diablo ni ningún ser que vaya a molestar a nuestra familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Padre, oramos por los niños que están arriba, Padre. Bendícelos, protégelos, cuídalos como siempre lo has hecho, Señor. Bendecimos a los que están enfermos, Padre. Padre, yo te pido oración por mi hija Sandra. Bendícela, protégela, cuídala. Ahí donde está, Padre, ella acostada, Padre. Tú conoces el corazón de ella, tú conoces su andar y su caminar, su entrada y su salida, Padre. Tú conoces lo que ella te ama, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, juntamente con mis hermanos, Padre, a la distancia, declaramos sanidad sobre ese cuerpo, sobre cualquier virus que la haya atacado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque sé, Señor, que mientras nosotros lo pensábamos y lo decíamos, Señor, tú ya lo hiciste, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, si alguien necesita sanidad, Padre, súplela, Padre. Sánanos de toda dolencia, de toda necesidad que tengan, ya sea económica o espiritual, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Padre, yo oro por todos los hijos de mis hermanos que están fuera de este estado, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Que ahí donde quiera que estén, Padre, que tu santa mano vaya con ellos, Padre. Y tu poder esté con ellos, Padre. Y que todo lo que ellos hagan, Padre, sea contigo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y así mismo, Padre,
Yo bendigo a cada familia aquí presente y a la familia que nos están viendo, Padre. Los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa. Bendigo su casa, bendigo su entrada, bendigo su salida. Bendecimos su trabajo, Padre, y todo lo que ellos toquen, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa o donde quiera que nos dirijamos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos los que estamos de acuerdo decimos amén y amén.